Amado, bueno, primero, ¿cómo llegamos acá, no? Porque hoy se opina sobre cómo estamos intentando zafar del problema y esto tiene un inicio, esto tiene un origen, esta Claro, situación a la que llegamos, ¿no? Me parece que sería pareciera bueno que que... los problemas los inventó Alberto Fernández. Exactamente, entonces sería Y bueno cuando él que llegó, expliquemos. digamos, diría Homero Simpson, la cosa le estaba así. Claro, Porque claro. Macri nos dejó en una situación realmente, te diría que casi inarreglable, si no se hacen Mm, cuestiones estructurales. claro, Eh, claro. Porque no hay una sola variable que cuando asumió Alberto Fernández estuviera en una situación similar o mejor que cuando asumió Macri. Todo estaba peor. Salarios, jubilaciones, inflación, déficit fiscal, endeudamiento, tasa de interés, devaluaciones, la pobreza. O sea que hace muy bien en enfocar esto en el comienzo, porque si no, no se entiende muy bien qué es lo que está sucediendo. Un país que Macri recibió desendeudado, Alberto Fernández lo recibió con un problema de deuda casi inarreglable, y bueno, hoy estamos viendo algunos de esos coletazos, ¿no? Claro, claro, claro. Y Porque decime, a mí me extraña que no hablemos de lo que Macri hizo, pues como si nada hubiera pasado en la Argentina entre 2015 y 2019. El hombre que dijo claro. que arreglar la inflación era facilísimo, que con él no iba a haber inflación, y nos iba a dejar con pobreza cero, fracasó en todo, ¿no? Y su fracaso no sería tan importante si no hubiera llevado puesta la vida a las argentinas y los argentinos, y al empresariado argentino también. Bueno, una de las cosas que yo comentaba al principio del programa, porque no solo se tomó una medida respecto al dólar ahorro, sino a los dólares que utilizan las empresas para pagar deuda. Y lo que hubo, comentaba yo, es casi un incentivo para que las empresas se endeuden al exterior, porque la tasa de interés en pesos en Argentina estaba, por la timba de las LELIC, estaba en un lugar inalcanzable, ¿no? Claro. Que no podías hacer, no podías llevar adelante una empresa, no podías financiar una empresa en pesos en Argentina durante esos 4 años. Ahora te encontrás entonces con que las empresas están tratando de cancelar esos préstamos y ahora el Banco Central les dijo, bueno, pero no todo, renegocien sus deudas. Y ahí la Sí. preocupación es, ¿podrá caer alguna empresa en default? ¿Alguna empresa no podrá renegociar sus deudas? Mira, yo creo que, primero, algo había que hacer. O sea, que el Mm, gobierno hace muy bien en reaccionar, sí, sí. ¿no es cierto? Porque la verdad que era una situación de deterioro de las reservas a una velocidad importante. Ahora, las medidas, como siempre, hay que tratar de segmentarlas. Y hay empresas de porte a las cuales esto les será muy sencillo, y te diría, habría que ver si hay autopréstamos o hay cuestiones con las casas matrices. Entonces, en ese segmento está perfecto y más lo que hizo el Banco Central. Después Ujú. aparecerán situaciones de empresas medianas y pequeñas que se podrán ir viendo con el correr de los días, eh, pero eso, ¿no? Me parece que no se puede tratar a la economía como un todo Ujú. en este tipo de situaciones, porque tampoco son todos los que nos llevaron a esta situación. Te Ujú. doy un Pero es ejemplo, que, ¿vos decís que el Banco Central podría tratar distinta a las empresas más chicas o más grandes? y yo creo que todas las empresas que tienen acceso muy sencillo al mercado, digamos, internacional, habría que ser inflexibles. Mm, Pero hay que tener cuidado con empresas pequeñas y medianas, porque además, esto viene a cuento de otra situación, ¿no? ¿Te acordás que hace 2 meses nomás decían, no, si arreglás el tema de la deuda, se acabó el tema de los dólares en la Argentina? ujú, sí. Y son todas las mentiras como el neoliberalismo te va corriendo el arco para que hagan lo que ellos necesitan, no lo que el país necesita. Porque escena 1 te fuerzan a ir al canje. Escena 2, haces una excelente operación de canje. Y escena 3, te dicen, bueno, igual no alcanza. Y tenés justamente sobre lo que se suponía que iba a haber menor presión, que era sobre los dólares, tenés una presión descomunal, que además no la podemos aislar de un clima destituyente que anda capeando
distintas situaciones de la vida argentina, que van desde lo que pasó con la bonaerense hasta algunas declaraciones en los medios, ¿no? De sustituciones de gobiernos o de que se prepara un golpe de Estado en el país que no golpe de Estado hubo. Entonces me parece que todo tiende a generar un clima o a buscar un clima, y lo mismo pasa en el mercado del blue, que con muy pocos dólares haces una gran diferencia. Entonces, bueno, ahí vienen un montón de preguntas, de doblar sí, de doblar no, restricciones más grandes a la compra de dólares, y yo lo que diría es que cada una de ellas tiene fortalezas y debilidades y tiene que ir acompañada de otras cosas. No hay una medida que te va a resolver los problemas de esta transición, porque la economía durante la pandemia no es la economía argentina. Claro, exactamente. Hola, ¿se cortó? Sí, no. Y ahora bien, lo otro que yo pensaba hoy, ¿no? Vos le pones un adelanto de impuesto a las ganancias al dólar ahorro para encarecerlo un poco y llevarlo más cerca del dólar blue para cerrar ese negocio que se está haciendo. El dólar blue sube, ya subió. Claro, es que nada te asegura que el dólar blue no siga subiendo. Entonces el negocio del rublo sigue existiendo. Claro. Y la presión sobre el dólar ahorro sigue y la caída de reservas sigue. Sí. Porque acá tenés dos problemas, ¿no? ¿Vos lo lees distinto? Perdón. ¿Vos lo lees distinto a lo que como lo leo yo? Exactamente igual, porque es la experiencia argentina. Es la experiencia. Claro. O sea, en algún momento tenemos que mirar la historia y prestarle menos atención a los distintos falaces, ¿no? Claro. Vos acá hay dos situaciones. Una es el nivel del tipo de cambio y otra la famosa brecha. Y tenés que tener cuidado que las medidas que vas tomando no te modifiquen el tipo de cambio sin cerrar la brecha. Vos necesitas más cerrar la brecha que modificar el tipo de cambio, porque no estás teniendo problemas de balanza comercial, estás teniendo problemas de brecha. Entonces hay que apuntar los cañones a la regulación financiera y a los mecanismos que tiene el Estado para tratar de hacerles perder incluso, ¿no? Porque el Estado tiene mecanismos en este sentido, ya sea el FGS, ya sea el Banco Nación, desde el punto de vista operativo, sí. y obviamente el Tesoro, y desde el punto de vista regulatorio tenés la CNB, tenés el Banco Central, inclusive en algún momento podés tener alguna cuestión de alguna ley, pero acá a lo que hay que apuntar es a cerrar la brecha, no a modificar el nivel del tipo de cambio. Claro. Y con respecto al tema de liquidación de cosecha, vos sabés que venimos bastante atrasados con respecto al año pasado. ¿Ahí hay algún instrumento para mejorarlo? Porque la verdad que los casos de liquidación... Claro, por eso te decía que hay instrumentos regulatorios. Mira, todo esto también, para ponerlo en contexto, Macri destruyó el orden financiero en Argentina a favor de convertir nuestro país en un casino con las cartas marcadas para sus amigos y los amigos de sus amigos que puso en el Banco Central y en otros lugares. Entonces hay que trabajar para reconstruir un orden financiero que le sirva a la Argentina y no a los especuladores. En ese marco hay que ir a un esquema muy cortito de liquidación de exportaciones, muy cortito, que incluya el ingreso a las divisas, porque de nada sirve que te lo declaren y vos no tenés la liquidación efectiva de divisas. Entonces eso hay que hacerlo muy, muy corto. Y es un mecanismo además para seguir desdolarizando la economía argentina, que ha dicho el presidente, es uno de los objetivos. Y me parece loable y hay que ponerle mucha inteligencia y también mucha garra. No hay que achicarse. Hay intereses jugando en todo esto, ¿no? Hay gente que gana guita además. Claramente. Esto hay intereses de orden económico y hay intereses de orden político. Los intereses de orden económico, tal cual uno dice, los que ganan guita especulando y pensando más
en las transacciones financieras que en las transacciones de la economía real. Por ejemplo, un exportador de pescado que le importa más en qué momento del día o qué día de la semana o cuándo liquidar que preocuparse por vender mayores cantidades de pescado, de exportar. Lo mismo en el mercado de la soja, lo mismo en todos los mercados exportadores. Los departamentos financieros han pasado a tener más importancia que los departamentos de comercialización o de producción. Entonces eso no es eficiente ni es bueno para la economía argentina. Le puede servir a una empresa para ganar plata, pero no hace que sea sustentable el sistema donde esa empresa funciona. Y entonces el viejo apotegma, nadie se realiza en una patria que no se realiza, bueno, nadie no, algunos siempre sacan tajada cuando la cosa viene mal. Y después las cuestiones políticas. Está claro que un gobierno que viene a mejorar la vida de los trabajadores, de los jubilados, de las trabajadoras, de las jubiladas, bueno, esto para aquellos que buscan rentas en el sistema financiero lo ven como una amenaza, como un problema, entonces buscan sacarle piernas al gobierno con distintas medidas. Claro. Y la otra cuestión política es internacional, es la geopolítica de esta economía global que pretende que nuestros países, y escuchaba la voz de Rafael Correa en ese orador, se mantengan como exportadores de materias primas y no puedan tener una industrialización que implique que su población va a tener buenos salarios. Y en este punto, Roberto, poner mucha atención en el problema más grave que tiene la Argentina estructural, que es la negociación con el fondo, producto también de Macri. ¿Cierto? Macri en 2 años convirtió a la Argentina en el peor deudor mundial del fondo. Peor deudor mundial del fondo. En 2 años lo hizo. No fue un proceso, no. No existe, te diría, en la historia global algo como lo que hizo Macri con el Fondo Monetario. Y entonces deja a la Argentina en una situación de mucha debilidad. Porque habiendo resuelto muy bien la cuestión con los bonistas, ahora vamos a lo más grave, que también hay episodios en cada uno de los gobiernos democráticos e incluso en la dictadura genocida cívico-militar, de lo que provocó el fondo cuando se metió en la estructuralidad de la vida argentina, ¿no? Porque tanto Cavallo, 2 veces, como Duhovne, como Martínez de Oz, bueno, lo dejaron sin país directamente cada vez que trajeron al fondo. Y en este sentido me parece que hay que tener mucho cuidado porque el fondo viene otra vez con el cuento de la reforma laboral, como si el problema de la Argentina fueran los trabajadores. Viene con el cuento de la reforma previsional, como si el problema de la Argentina fueran los jubilados. Viene también con el cuento del superávit fiscal. Ya sabemos lo que pasa si una economía está cayendo y se pretende tener superávit. Recordemos nosotros a Caballo con Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Sturzenegger, en la época de la Alianza con la ley de déficit cero, ¿no? Nos dejaron sin país. Y si no, miremos a cómo está Grecia hace 12 años. En esta etapa el Estado va a ser uno de los motores de la recuperación o no nos vamos a recuperar. Y por último el cuento del modelo exportador. Por supuesto que las exportaciones son importantes, pero el modelo exportador significa salarios muy bajos y exclusión social. Te diría que el modelo exportador es el preperonismo. Así que hay que tener mucho cuidado y organizarse para resistir estas cosas con las que viene el Fondo Monetario. Mira, en términos el preperonismo anterior a 1945, ¿te referís? Sí, el preperonismo claro. de Perón. Ese país, sí, ese país. Claro, un país con mucha exclusión y con salarios bajos. Así es. Eso es el modelo exportador. Y en el tema previsional vienen con el cuento de las cuentas individuales para los salarios más altos sin pagar impuestos a las ganancias. Si hacen eso, es peor que la CFJP. Está claro. Amado, la última pregunta. Hoy se trata en el Senado el tema Bertuzzi. Bertuzzi fue
el juez que te condenó a vos sin pruebas en Chicone y por eso fue ascendido, ¿no? Como una especie de premio. Yo más que ascendido diría que Macri le pagó poniéndolo en la Cámara Federal. O sea, esa fue la prueba de fuego del señor Bertuzzi, llevando adelante un juicio oral que los plazos no tuvieron nada que ver con el Código Procesal Penal y sí tuvieron que ver con el Código Electoral. Claro. Incluso empezó el juicio sin recibir el expediente, porque tenía que llegar rapidito para unas PASO. Entonces ese señor Bertuzzi cobró por condenarme a mí, estar en la Cámara Federal. Y mirá la desvergüenza, ¿no?, de una persona que es juez, de pedir que no le apliquen la Constitución y de no aceptar lo que dice la Constitución. Así que yo creo que han dado la imagen de lo que realmente son. Es una vergüenza y la verdad que formó parte de una organización criminal que comandó Macri para perseguir, para encarcelar, el paso siguiente fue la convalidación de los cuadernos, ¿cierto? Entonces, hay que llamar a las cosas por su nombre. Macri comandó una organización criminal junto con Germán Garabano, donde tenían la mesa judicial para operar, para apretar y para coordinar con aquellos que querían en el Poder Judicial ser serviles a esa banda. Y Arribas y Magdalani eran la pata, digamos, del sistema, entre comillas, de inteligencia, yo diría del sistema de apriete. Como ya está a la vista, o sea, no es un escándalo porque algunos medios dicen que no sea un escándalo, pero obviamente que lo que ha sucedido es un escándalo, ¿no? Amado, la última cortita. ¿Vos pensás que esta presión que sigue sobre vos se utiliza también para tratar de condicionar, de que sea una amenaza sobre quienes hoy tienen responsabilidad de gobierno para que vean, mirá, si tocas nuestros intereses, te podemos hacer lo mismo que le hicimos a Vudú? No tengo duda que es una intención que se ha sostenido. Ahora también yo creo en la política y creo en este gobierno, creo en el presidente y muy sobre todo creo en, digamos, la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que es la principal perseguida política de Argentina, ¿no? No, acá no cabe que haya victimizaciones cuando hay sobre una figura tan importante a la cual no se le puede discutir nada en términos de gestión, porque el país del año 2015 no tenía nada que ver con el país del año 2003. Para ningún sector de la economía argentina, para ningún sector de la vida social en Argentina. Por supuesto, las trabajadoras y trabajadores y los jubilados fueron quienes más avanzaron, pero no hubo ningún sector económico que no avanzara, ninguno, y que después fue destruido por Macri y la mejor banda de los últimos 50 años. Hay un intento de condicionar y de decir cuidado, pero yo creo mucho en la política. Además, creo que no tenemos que permitir que le saquen a las argentinas y a los argentinos los sueños de volver a entrar en la senda de un país donde cabemos todas y todos. Amado, vos, además de todo lo que has hecho por el país, hacés por el Destape, escribís en el Destape, participás de un programa, la Radio Mac, y ahora empezás tu propio programa. ¿Es así? Eso me dice el Tano Gentili, no sé. Es un orgullo estar participando en el Destape y bueno, creo que en estos tiempos tan difíciles no solo hay que ocuparse de las cuestiones vinculadas a la profundidad y a la militancia, sino que también desde el Destape se acompaña en el día a día para que la vida sea un poco menos tormentosa. Así que espero poder acompañarlos también en eso y estar a la altura del Destape. Bueno, el domingo 27 a las 12 del mediodía, Vudú Lunch, ¿es así? Así parece. Un abrazo enorme, Amado. Muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno, lo anunciamos ahí, lo tiramos nomás, los domingos a las 12 del mediodía, el programa de Amado Vudú.
Qué grande. Me encanta el nombre. Buen nombre. Me Voodoo encanta. Lounge, Sí, que es ¿no? Espectacular. que era un disco Muy de bien. los Rolling Stones, ¿no? Claro. Y ahora queda como un lunch con vudú. ¿no? Exacto. Pongamos eso en De la Un poquito almuerzo. de la mancha de Rolando, a ver.